El invitado de hoy es ensayista, cuentista, periodista, conductor, novelista y además es el padrino de este programa llamado Caldo de Cultura. Nuestro invitado es nada más y nada menos que el escritor más reconocido de este país. Y luego dices que soy exagerada, pero no lo soy. Siempre lo eres, sí. Está Juan Villoro Una con vez nosotros. más, reincides. Soy Sí. necia, soy necia. Bueno, o congruente, según se vea. ¿Ya ves? Juan Villoro acaba de publicar este libro en la editorial Almadía, que ya es una editorial que tienes en el corazón. Y ellos a Sí, ti. fíjate que ya llevamos como 11 libros. El primer libro que sacaron ellos ya como editorial nacional con una portada de Alejandro Magallanes fue mío, Los culpables. Y desde entonces pues ya nos picamos, hemos seguido y ahora El Vértigo Horizontal es lo más reciente que hemos sacado. Tú muy al principio explicas la razón por la cual llamas a este libro El Vértigo Horizontal y es difícil de describir. Dices que de alguna manera es un desafío tan esquivo como describir el vértigo a esta ciudad, que es de alguna manera inabarcable y tú llevas ¿cuánto tiempo escribiendo de ella y por qué escogiste llamarla así? Mira, la frase proviene de un escritor francés que llegó a Argentina y apenas acababa de desembarcar en Buenos Aires, se lo llevaron a La Pampa y le dijeron, esta es una extensión infinita, es la llanura que va desde aquí, lo que tú ves, hasta la Patagonia es así. ¿Qué opinas de esto? Ese escritor se llamaba Drieu de la Rochelle y entonces él vio eso y con esa facilidad conceptual que tienen algunos intelectuales franceses dijo, me parece un vértigo horizontal. La frase quedó verdaderamente labrada en la mente de los argentinos y Borges dijo, bueno, yo he pasado toda mi vida tratando de definir la Pampa, llega un francés que apenas está unos cuantos días aquí y ya la puede definir de manera perfecta, porque normalmente el vértigo es algo que tú sientes que va hacia abajo, requiere de que sea vertical para que entonces pierdas el equilibrio y te marees y caigas en esta zozobra de que te vas a caer. Pero hay algunos espacios en el planeta que pueden producir un vértigo horizontal, la Pampa Argentina, por ejemplo, o la Ciudad de México. Me pareció muy apropiado porque la Ciudad de México es una marea de casas bajas, durante muchísimo tiempo creció de esa manera, es una marea extendida. Hay una foto extraordinaria aquí de Pablo López en la portada que lo revela perfectamente, es como un horizonte continuo de pequeñas casitas. Por las dificultades de construir en zona sísmica y por el tipo de ciudad que tuvimos durante muchos años, la ciudad creció de esta manera, pero ha encontrado un fin. Entonces mi libro son los últimos 50 años de expansión horizontal y como tú y yo sabemos hoy en día, dada la especulación inmobiliaria, los nuevos métodos de ingeniería, la ciudad se está manhattanizando, se está volviendo densa y se está volviendo vertical. Claro. Entonces, si la metáfora rectora antes era la de un océano, ahora puede ser la de una selva. Ha cambiado la ciudad. Entonces, bueno, traté de registrar estos últimos años en un libro testimonial sumamente personal. Que me encanta porque además ahorita que hablas, por ejemplo, mencionas a la Torre Latino, ¿no? Que en su momento era así como, wow, pero Mi mencionas... contemporánea, yo nací el mismo año que la Torre Latino, quizá no debería decirlo, pero bueno, todavía estamos en pie, los dos. Sí. Sí. Pero incluso llegó a entrar en este libro esta cosa que está muy cerca de donde estamos, la mítica. La Torre Mítica, que promete ser el edificio más alto de América Latina, diseñado por el arquitecto César Pelli, que hizo las famosas torres de Kuala Lumpur. Entonces es parte de esta verticalización de la ciudad que nos llevará a tener embotellamientos ya no solo de coches, sino de helicópteros, porque ahora van a ir de una azotea a otra en estos edificios corporativos. ¿Quién sabe qué ciudad nos espera? Creo que desgraciadamente en los últimos años se ha abusado de la expansión inmobiliaria hacia arriba. Ahora que mencionabas lo que decía Borges, vino un francés a describir lo que yo intenté describir. También hay otra parte en la que dices, escribir sobre ella, refiriéndote a la Ciudad de México, significa inventarle explicaciones. Hace muy poquito estuvimos en un festival de letras aquí en México y había muchos extranjeros. Yo decía, en septiembre, ¿no? Sí. ¿Cómo le explico a un extranjero que en las calles hay mexicanos vestidos de mexicanos? ¿Sabes? O sea, cómo cosas que ya te son normales, de pronto dices,
te preguntan de qué se trata esto y ya no lo sabes decir. Y eso es parte de las características de una ciudad como esta, que es difícil de explicar. Por supuesto, fíjate que en la primera parte de Los Detectives Salvajes, te acordarás, Roberto Bolaño tiene todo un apartado que se llama Mexicanos Perdidos en México, que me parece muy elocuente de la situación que nosotros tenemos, porque el hecho de ser chilango, pues no te salva de estar desorientado o de no entender lo que sucede. ¿Quién de nosotros, por ejemplo, iba a calcular que en la Plaza de Garibaldi van a llegar unos delincuentes disfrazados de mariachis a abrir fuego contra la gente? Habíamos visto la película de Juan Orol, Charros contra Gángsters, ¿no? Donde los charros eran una mafia que llegaba disparando como esto que ocurrió en Garibaldi. Y sin embargo, pues ha sucedido entre nosotros eso en clave negativa. Al mismo tiempo, en clave positiva hay cosas extraordinarias como la respuesta que hubo después del terremoto de septiembre del 2017, hace un año, que fue absolutamente conmovedora. Entonces, estas sorpresas que te va dando la ciudad en negativo y en positivo, pues impiden que tú estés del todo adaptado a ella. Por ejemplo, yo pienso que si una gente llegó a vivir aquí, pongamos en 1965, y dijo, ya me adapté a la ciudad, ya la domino, ya la conozco. Esa ciudad evidentemente no existe, pero no solamente no existe ahora. En 1978 ya tampoco existía y en 1986 ya tampoco existía. Es decir, la ciudad ha cambiado de tal manera que ha enfrentado a un sector de la humanidad a una experiencia inaudita que nunca antes se había dado, que es esta expansión vertiginosa de las ciudades. Nunca en la historia de la humanidad una persona podía haber vivido en un sitio que aumentara, digamos, en 70 veces su tamaño. Claro. Que eso es lo que ha pasado en Calcuta, en Sao Paulo, en Tokio o en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, esta experiencia, pues me parece que es muy digna de ser narrada y por supuesto que hay muchas maneras de hacerlo. Este es uno de los muchísimos libros que necesita esta ciudad. Sí. Tienes otro también que me gusta muchísimo. A manera de pregunta, ¿hay vida en la Tierra? Y ahí hablas, también yo me acuerdo perfecto de una crónica que se llama La Mexicana Alegría, que es genial decir, o sea, ni siquiera le podemos explicar a los extranjeros muchas cosas, pero ni siquiera a nosotros, o sea, ¿por qué nos gusta todo este asunto ruidoso, todo este Y cosas asunto con las que sufrimos de pronto, ¿no? Es decir, ¿por qué nos gusta crear una cadena humana para darnos toques eléctricos en una cantina y que además lo justificamos con términos médicos diciendo es que es muy bueno para la circulación, es que te baja la borrachera, ¿no? Y bueno, y eso es un sufrimiento que asumimos como parte del gozo, ¿no? Entonces estas molestias que nos divierten pues forman parte del ser mexicanos. Y mencionas como que el mariachi es ruidoso, como el tequila raspa la garganta. Y hablando, eso es México, pero hablando específicamente de la Ciudad de México, hay algo que me encantó también que escribes. Lo que mejor define al chilango es su obstinada manera de seguir aquí. Y sí es cierto, cuando te preguntan, ¿pero por qué sigues aquí? Sí, objetivamente no hay muchas causas para estar en la ciudad. Por ejemplo, en cualquier reunión en donde los amigos empiezan a hablar de desastres que han padecido en la ciudad, de pronto alguien dice, ¿cuánto crees que hice de ciudad satélite a Tlalpan? 3 horas y media. Y dice alguien, no, eso no es nada. Yo en la misma ruta hice 5 horas. Y otro dice, no, pero yo estuve 7 horas. O sea, siempre hay alguien que te supera en tragedias y hablamos de ellas como si fueran méritos, como si nos condecoráramos con el horror. Y en vez de decirnos, tenemos que ir de aquí, decimos, bueno, esta es la ciudad que nos consta, es la ciudad que nos gusta y aquí seguimos a pesar de todo esto. Entonces, este libro, El Vértigo Horizontal, pues es un canto de amor a una ciudad que me parece angustiante, pero de alguna manera me he vuelto adicto a esta angustia. Vamos a seguir hablando de ceremonias como El Grito, de personajes particulares, de cómo estructuraste este libro. Tú mismo explicas que podemos ir de un capítulo a otro, pero que sí básicamente empieza en el 93 y además alcanzó también a entrar en el terremoto del 2017, del mismo 19 de septiembre. Sí. Estamos con Juan Villoro, regresamos. Acabamos de pasar la ceremonia del 15 de septiembre, que también explicarla es difícil, ¿no? Es difícil. Pero quiero leer un párrafo muy breve. Dice,
Una figura esencial del desmadre mexicano es el colado. En la fiesta del grito abundan los que no son de aquí, pero se naturalizan con buches de tequila y alaridos de triple impacto. ¿Importaría que un despistado gritara ¡Ecuador! ¡Ecuador! en medio del coro vernáculo? La verdad, no nos daríamos por enterados o volveríamos a escuchar ¡México! Las tres sílabas que equivalen al bombo de la batería, la base sonora de la noche, el tam-tam que se oye con el estómago, el latido tribal que se sobrepone al reggaetón, la quebradita Tex-Mex, el ponchis ponchis, los ritmos híbridos incapaces de acallar la sangre devota que cita a Ramón López Velarde. ¿Qué es esto? Es que es increíble, de verdad, la capacidad de observación que tienes. Por eso a mí me encantan tus crónicas, para captar ese momento, siendo mexicano, poder notar como todas estas cosas que a veces nos es más difícil notar si no crecimos con ellas. Pero hay una crónica que a mí me encanta, que es la primera, que es la de tu infancia, y de cómo llegaste a México, no siendo, digamos, de padres o abuelos mexicanos, y cómo te integraste a esta cultura, yendo a la tiendita. Nosotros todos todavía fuimos a la tiendita. ¿Te acuerdas de cuánto costaban las motitas? Exactamente. Jugábamos en la calle, todavía me tocó. ¿Cómo fue esa experiencia tuya entrando a México desde tu tierna infancia? Sí, a mí, digamos, la principal sensación de pertenencia que yo he tenido en la vida fue la de la ciudad misma, ¿no? O sea, mis padres se habían separado, yo estaba en una familia muy pequeña, o antes, cuando todavía estaban unidos, pues no era una familia numerosa, porque los dos venían de distintas ciudades, no eran de aquí. El colegio donde yo estaba, que era el colegio alemán, era un colegio que no permitía mucho la adaptación, no era un colegio donde yo me sintiera acogido, integrado. Soy el primogénito, de modo que no había nadie en la casa que me ayudara a resolver las tareas en alemán y todos estos desafíos. Te voy a hacer una pequeña interrupción, por favor. Respeto, pero justo, además dice, hablando como de esta integración, dice, el prestigio territorial se imponía con los puños, el carisma o el dinero. Yo carecía de esas virtudes. Pues por supuesto, porque entonces tú sales a la calle o en el patio del colegio, pues ¿cómo te conviertes tú en alguien popular si no tienes ni dinero, ni eres bueno para pelearte, ni tienes un carisma especial y eres una persona que estás empezando a incorporarte a la vida en común? Pero lo que a mí me rescató fue la idea de que la ciudad era un escenario formidable. Yo tenía un gran amigo que era el único otro hijo de divorciados en la colonia. En aquella época donde nadie se divorciaba, claro. Era un estigma social. Yo incluso no me atrevía a decir que mis padres estaban divorciados, Claro, o cuando me lo mencionaban, yo trataba de decir que era como una enfermedad que debías ocultar. Y entonces, con Jorge Mondragón nos escondíamos en un camión repartidor de leche, y esto para nosotros era muy divertido por muchas razones. Por principio de cuentas, los lecheros tenían un prestigio extraordinario, no solamente porque repartían nuestra bebida favorita, sino porque tenían un prestigio erótico. Sexual, sí, claro. Exacto, porque ellos iban a las casas cuando lechero, claro. Los señores ya estaban fuera de la casa, entraban, de pronto pues permanecían demasiado tiempo dentro, ¿no? Y se rumoraba mucho de ellos. Entonces el lechero tenía este prestigio erótico extraordinario, y había una camioneta de nombre totalmente inolvidable porque se llamaba precisamente El Olvido, y ahí nos subíamos Jorge Mondragón y yo, y el chiste era escondernos y que el repartidor de leche fuera repartiendo sus repartos hasta que nos descubriera. Y entonces nos bajaba del camión, y el chiste era regresar donde quiera que estuviéramos en la ciudad sin dinero ni saber cuál era la ruta al punto de partida. Y esa fue una manera accidental, azarosa, de ir conociendo la ciudad, que la verdad es muy parecida a la que tengo hoy en día, porque es muy difícil conocer la ciudad por entero. O sea, de pronto estamos en un sitio donde nunca antes habíamos estado, y cómo nos movemos de aquí hacia el punto de partida. Y entonces, bueno, eso fue normando mi conocimiento de la ciudad. Y lo que tú decías, el hecho de estar en la calle, pues a veces hay un exceso de nostalgia en rememorar la ciudad. Yo no quise escribir un libro que tratara de decir todo tiempo pasado fue mejor, pero inevitablemente hay algunas cosas que se han perdido. Una de ellas es permanecer en la calle mucho tiempo sin que nadie se preocupe. Mi madre, que trabajaba en el Hospital Psiquiátrico Infantil, llegaba al final de su jornada ya bastante tarde a la casa y ni siquiera se ocupaba en buscarme, sino simplemente veía a alguien en el barrio y decía, si ven a Juan, díganle que ya se venga a cenar. Entonces alguien le decía a alguien que le decía a alguien,
y que finalmente me decía a mí, oye, que ya te vayas a tu casa. Era el sistema de relaciones que teníamos, que eso sí me parece envidiable y era Total. otro tipo de vida que teníamos en la ciudad. Pero hay muchas otras cosas en las que la ciudad ha mejorado, ¿no? Mencionaba yo ahora este prejuicio social terrible de que tu familia se ha divorciado. Mi mamá tenía pues 32 años cuando estaba divorciada, una mujer muy joven, guapa, etcétera. Entonces era pues víctima de todo tipo de rumores que yo tenía que soportar en el barrio, en Qué fin. horrible. Ya sé, sí, sí. Mi abuela era yucateca y contaba historias con abigarrado popurrí lingüístico. Al festejar algo decía, Chiquitipollo. Eso quiere ¿qué es decir, eso? en Yucatán chiquitipollo es lero lero, pero además se acompaña de este gesto, chiquitipollo, chiquitipollo. Sí. Ya sabemos que la hermana república de Yucatán es bastante especial, es tan separatista Yucatán que hasta las galletas Marías se llaman Alicias, o No sea ma- que así es. Oye, y cuando ustedes no le entendían el asunto del chiquitipollo, decía, mato a mi pavo. Claro, mato mi pavo quiere decir me rindo, ¿no? Me rindo. Entonces sí, mi abuela tenía una manera de expresarse que a mí me maravillaba por diferente. Y la verdad es que el bagaje lingüístico de Yucatán es único. Tiene influencias del Caribe, influencias de España que se han perdido aquí, influencias mayas. Es un lugar extraordinario en ese sentido. Vamos a hablar en el siguiente bloque de personajes de la ciudad, ¿no? Y está el viene, el encargado, el merenguero, me pongo a pensar en el de la lotería, un montón de personajes que como bien dices, e insisto, ¿cómo te lo explicas a ti mismo? ¿Cómo se lo explicas al mundo? No lo sé, pero Juan Villoro sí lo sabe. Regresamos. Como bien decimos, la Ciudad de México no se puede abarcar en un libro y mucho menos en un programa que dura media hora, que es este. Pero nada más quiero retomar una cosa que me gustó mucho hablando de las fiestas patrias, ¿no? Del 16 de septiembre, y es que es cuando más mexicanos somos. Y esta crónica, y no quiero revelar nada, pero la crónica después de todo lo que pasa en el Zócalo y los esquites y el pozole y el Viva México y bla, 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 termina diciendo, a la mañana siguiente compramos mole en Walmart y pagamos con tarjeta BBVA. Pues sí, nos hemos independizado de España, pero no de Repsol ni de otras compañías españolas, ¿no? Sí. Ahora, decíamos antes del corte de los personajes, ¿no? De estos personajes que parece que salen espontáneamente de todas partes. También es un rubro importante en este vértigo, ¿no? Sí, yo quería que el libro estuviera estructurado un poco como la ciudad misma y que se leyera tal y como recorres una ciudad. Entonces le dije a Alejandro Magallanes, ¿por qué no haces un índice que sea como las líneas del metro, que recorra ciertos ejes temáticos? Ah, esa fue tu idea, importantes? qué genialidad. Sí, porque el libro está estructurado de esa manera. Entonces, por ejemplo, una de esas líneas es personajes de la ciudad, otra es autobiografía en la ciudad, otra es lugares, en fin, todas estas distintas maneras de entenderla. Entonces es como conocer una ciudad primero tomando una línea. Y los personajes de la ciudad, pues evidentemente también son inagotables, ¿no? Claro. Está, por ejemplo, el merenguero, que es un mártir de la fortuna, que su oficio tradicionalmente lo ha obligado a rifar sus productos con volados, ¿no? Están personajes como el misterioso limpiador de alcantarillas, que sobre todo hacia el final del año aparece en tu casa con una carretilla llena de inmundicias y te dice, he sacado esto, y tú no tienes ninguna idea si realmente lo sacó de tu alcantarilla o no, o si es una especie de inmundicia de muestra que recorre toda la ciudad. Pero bueno, forma parte de alguien que te pone en contacto con las entrañas de la ciudad que nunca ves, y así sucesivamente. El vulcanizador, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Esta ciudad tan gigantesca que tiene tantísimas vulcanizadoras, a todas parece irles muy mal, o sea, todas están como devastadas, Que medio tienen destruidas. un mono hechizo afuera de su... Afuera, tienen un perro dormido atado a una cadena. Lleno de grasa. Exactamente, y entonces un calendario con rubias de senos imposibles y cosas así, y parecen no tener trabajo, y sin embargo hay muchísimas vulcanizadoras. Bueno, este es uno de los grandes misterios, es un oficio sin el cual la ciudad no existiría, y así sucesivamente. Entonces, bueno, es una especie de lotería de
de personajes de la ciudad, que esa es una de las líneas para leer. La otra son los sobresaltos o las ceremonias en la ciudad o cualquier otra cosa. La pasión de Iztapalapa, por ejemplo, ¿no? Que esta recreación del martirio de Cristo en el que se involucra toda la población, en donde una persona que además debe tener una rectitud como para calificar como un Jesús posible, debe estar trabajando mentalmente todo el año para llegar a ese momento en el que él va a sufrir muchísimo, ¿no? Y hay millones de mexicanos que llegan ahí y pues así se recrea, ¿no? La pasión de Iztapalapa de manera conmovedora, muy intensa, junto con muchas otras ceremonias que tenemos. Mencionabas tú el grito, por ejemplo, que nos lleva a pensar en qué idea tenemos. Decías tú, es cuando somos más mexicanos, pero en el fondo la verdad es que los mexicanos lo somos para echar relajo. O sea, no es que nosotros creamos que vamos a reconquistar Texas o que vamos a subir el Producto Nacional Bruto. Exactamente. O sea, es un pretexto para estar ahí y sentirnos juntos, y esa es una de las maravillas de digamos, la organización social del festejo mexicano. Por ejemplo, juega la selección nacional. Lo que pasa en el Estadio Azteca como resultado y lo que ocurre en la cancha acaba siendo secundario respecto al jolgorio de llevar tortas sabrosísimas, matracas, echar relajo, aventarle cerveza a los de abajo o agua de riñón si es necesario, hacer la ola. O sea, festejarnos a nosotros mismos como público, nos la pasamos extraordinariamente bien al margen del resultado, en donde muy posiblemente la selección volvió a perder, pero ahí estamos. Entonces esta capacidad de estar juntos también define mucho la ciudad, juntos y de preferencia apretados, ¿no? Que es parte de vivir en la ciudad, ¿no? No solo en el metro, sino en todas partes. Pero políticamente correctamente apretados. Sí, desde luego. Porque sí. si no, también empieza el... No, desde luego. No, el arrimón. Y no, pero bueno, pero así estamos. O sea, desde hace mucho tiempo los mexicanos sabemos que sobramos. En su libro Los rituales del caos, Monsiváis, que habla justamente de esto, dice, la Ciudad de México es ante todo la demasiada gente. Entonces, sabemos que es así. O sea, si tú llegas a una taquería y no está llena, piensas que aquí los tacos son de perro, directamente, ¿no? Todo tiene que estar bastante lleno para que sintamos que pertenecemos. Y así es la ciudad, es una ciudad de aglomeraciones, lo cual es incómodo, pero también nos da una muy peculiar sensación de pertenencia. ¿Tienes algún lugar al que te guste especialmente ir en la ciudad? Sí, por ejemplo, aquí hay todo un capítulo sobre la Plaza de Santo Domingo, que es de mis favoritas, porque es la plaza donde están mis colegas, que son los escritores públicos, que le escriben cartas de amor a los novios que tienen más amor que ortografía y tienen que escribir sus cartas, o que de pronto falsifican algún tipo de documento o algo así. Son los famosos evangelistas de la plaza. Es el lugar donde estaba la antigua Facultad de Medicina y estudió mi padre, la iglesia que me parece la más hermosa de México, que es la iglesia de Santo Domingo, donde está el principal cuadro feminista del virreinato, que es un cuadro de Villalpando, que es la lactación de Santo Domingo, que es un ejército de mujeres perfectamente empoderadas, y está la Virgen echándole un chisguete de leche a un arrodillado Santo Domingo, fundador de la Orden de los Dominicos. O sea, es la subyugación de Santo Domingo ante el poderío de las mujeres. Un espacio increíble. Ahí también se suicidó de amor el poeta Manuel Acuña, ¿no? El autor del Nocturno de Rosario. Ahí está la Secretaría de Educación Pública con los fabulosos cuadros de Diego Rivera, 200 paneles diferentes, algo que fue la vanguardia del siglo XX y el escándalo del siglo XX. Entonces, bueno, es una plaza múltiple con muchas cosas, y además, en esa plaza, mi papá le dio cita a una novia que era la hija del general Miaja, el general que había defendido Madrid, un general comunista, que no aceptaban a mi papá porque mi papá venía del exilio español, pero no comunista, y entonces se dieron cita para fugarse. Y Teresa Miaja, la hija del general Miaja, nunca fue a la cita. Entonces, gracias a que ella no fue a la cita, yo existo. Entonces, una plaza para mí extraordinaria. Te voy a proponer un brindis para cerrar el programa. Con todo gusto. Brindemos primero por tu papá, sí. Brindemos por que no llegó esa mujer a la cita, brindemos por la Ciudad de México, sí. Brindemos por Sergio González Rodríguez, a quien le dedicas este libro, y yo hago un brindis muy especial por este libro, por la Ciudad de México y por Juan Villoro. Bueno, la última vez que yo vi a Sergio fue
pocos días antes de que muriera y yo estaba contigo, ¿te acuerdas? En Que una comimos juntos y fue el precursor de todo lo que yo puedo pensar de esta ciudad y desde luego que su recuerdo me acompaña siempre y especialmente en este libro y bueno, cada vez que te veo. Salud, gracias. Salud Gracias, por Juan, Sergio y venir. por ti. Gracias, gracias. Hasta la próxima en Caldo de Cultivo.